Renacimiento de la suegra malvada. Hola a todos, espero que disfruten de las novelas que tenemos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita para recibir notificaciones de cada novela que subamos. Y suscríbete a nuestro Patreon para desbloquear contenido Only Patreon. El enlace lo encuentras en la descripción. Continuemos con la novela. Capítulo 171. Lee Shin-yun no pensó que lo que dijo realmente se haría realidad. 2. Había pensado un poco en el motivo del cambio repentino dentro de la dimensión jadeíta. Parecía haber sucedido después de que Zhang Zisu le informara que se había lanzado la crema de jade blanco. Ella reflexionó sobre ello. Si dejaba algunos programas de televisión que han visto antes, ¿podrían ser una recompensa por sus buenas acciones? 2 días después de haber salido de la dimensión jadeíta, Fan Junrong recibió un mensaje del tío Wang. El tío Wang era el mayordomo de los Lee del pasado. Se había quedado con Lee incluso después de que su padre y suegras fallecieran y se ocuparan del salón ancestral. Por mucho que Fan Junrong odiara a Lee Wangjin, su impresión del tío Wang no fue tan mala. En su vida anterior, el tío Wang había tratado de hacer entrar en razón a Lee Wangjin y Lee Shize. Pero, en lo que respecta a los dos, él era solo un sirviente y ¿por qué iban a escuchar a un sirviente? Hizo clic sobre el mensaje. Fue un mensaje lleno de pesar. Dijo que no debería haber mencionado lo que sucedió en el pasado frente a Lee Wangjin. Eso había creado que Lee Wangjin se desmayara de ira. Después de que lo llevaron al hospital, se dijo que mostraba signos de un accidente cerebrovascular temprano. Era obvio que estaba ansioso y lo que dijo no tenía mucho sentido. Fan Junrong lo pensó un poco y finalmente llamó para conocer más detalles. Incluso Fan Junrong se quedó sin palabras después de enterarse de lo que había sucedido. ¿Debería decir que Wang Xier era, después de todo, la madre de Jian Yage? Los dos eran muy similares en algunos aspectos. Uno de ellos tomó los créditos que pertenecían a otra persona y se convirtió en la luz de luna blanca de Lee Wangjin durante décadas. La otra robó su brazalete a través de su hijo de cerdo asado y se convirtió en una ganadora en la vida. Por lo que le había dicho el tío Wang, su suegra y suegro enviado a otros a hablar con Lee Wangjin después del evento. La persona no mencionó específicamente a Wang Xier y solo mencionó que Lee Wangjin estaba bien y estaba muy agradecido por su ayuda. Fan Junrong sospechaba mucho que Wang Xier también le había pagado a esta persona. Era lógico que Lee Wangjin, siendo una persona tan engreída, se desmayara de ira después de enterarse de que Wang Xier lo había engañado durante tantos años. Ella nunca descubrió en el pasado por qué Wang Xier nunca había salido con Lee Wangjin, un rico de segunda generación, en el pasado. Eso no tiene sentido. Según la novela que había leído, Lee Wangjin le había profesado su amor en el pasado, pero ella lo había rechazado. Afirmando que no podía dañar a su novio y que había left a Lee Wangjin con la impresión de que era alguien a quien el dinero no conmovería. Ahora finalmente se dio cuenta de que Wang Xier no podía salir con Lee Wangjin porque ella le había robado dinero. Por mucho que Lee Wangjin la quisiera, indudablemente la llevaría a casa para que conociera a sus padres en algún momento y lo que ella había hecho podría salir a la luz. Ni siquiera asistió a su boda con Lee Wangjin. A lo largo de los años, su esposo tuvo más contacto con Lee Wangjin que ella. Todo el camino hasta el día en que murió y le pidió a Lee Wangjin que cuidara a su hija. Había perdido toda la sandía al recoger los sésamo. El tío Wang también le dijo que el médico dijo que el pronóstico de Lee Wangjin no era bueno y que era mejor si podía mantener una perspectiva positiva sobre las cosas. Y que no podía permitirse el lujo de enfadarse de nuevo. También tiene presión arterial alta y eso podría causar una hemorragia cerebral. Saber que estaba en mal estado hizo feliz a Fan Junrong. Por mucho que odiara a Lee Wangjin y sintiera que él había traído todo sobre sí mismo, Fan Junrong todavía le contó a su hija lo que estaba pasando con él. Tú decides cuál es el mejor curso de acción. Simplemente no dejes que te vuelva a engañar porque te muestra su lado débil, dijo Fan Junrong a Lee Shin-yun. Sabía que su hija tiene un lado suave. Capítulo 172. Lee Shin-yun no pensó que lo que dijo realmente se haría realidad. 3. No le ocultó nada a Lee Shin-yun. De hecho, incluso le contó toda la historia de cómo terminó en el hospital, sin escatimar detalles. No valía la pena para ella ocultarle nada. Después de todo, en su vida anterior, él pudo quedarse quieto cuando su hija fue asesinada y aún así siguió echando a perder a Jian Yage. No pudo reunir una pizca de compasión cuando recordó todos esos. En esta vida, sin embargo, Lee Shin-yun, sin experimentar todo eso, podría no odiar a Lee Wangjin tanto como ella. Los labios de Lee Shin-yun se movieron.
Ella sintió que todo era tan ridículo. Todo en la vida de su padre se había convertido en una gran broma. Sin embargo, no podía decir que le tuviera mucha compasión. Los comportamientos de Li Wangjin en los últimos meses ya destruido todos los sentimientos que tenían por él en el pasado. Dijo finalmente después de un rato. Déjame ir a ver cómo está y tal vez contratar a alguien para que lo cuide. Eso fue lo mejor que pudo hacer. Ella no quería ser la que cuidara de él. Si fuera su madre la que estaba hospitalizada, seguro que se quedaría allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Cuando se trataba de Li Wangjin, estaba bien amable al contratar a alguien para que lo cuidara. PFFT, PFFT, PFFT. ¿Cómo podía decir eso de su propia madre? Por supuesto que su madre viviría mucho y se mantendría sana. Como si hubiera completado su tarea, trajo consigo algunas frutas, contrató a un cuidador y fue a visitar a su propio padre después de que Li Wangjin fuera llevada a un hospital en City S. Ella se mostró muy indiferente después de la visita. ¿No tuviste ningún conflicto con él, verdad? Preguntó Zhang Junron. Li Xinyun negó con la cabeza. No. Valora mucho su vida, por lo que realmente evita enfadarse. A pesar de que presenta los primeros síntomas de un derrame cerebral, no es tan malo. El médico dijo que si se cuida a sí mismo, su pronóstico no es malo. Así que parecía tranquilo. Debe mantener la calma. Este no era el tipo de enfermedad por la que uno podía enfadarse. Lo que no dijo fue que Li Wangjin había expresado repetidamente su pesar frente a él. Lamentó resultó equivocado al leer a la gente y le gritó por Jian Yage. Y que finalmente se enteró de quién realmente se preocupaba por él. Desafortunadamente, Li Xinyun no se conmovió. Al final del día, su padre todavía se amaba más a sí mismo. ¿Se habría arrepentido de no haber descubierto que la mano de la madre de Jian Yage le mintió todos estos años? Ella no lo creía así. Su disculpa tardía muy particularmente falsa a sus ojos. Incluso hizo que un abogado viniera y creara un testamento frente a ella y le expresó que la dejaría con todos sus bienes y le pidió que le diera otra oportunidad. Sin embargo, sentí que él simplemente estaba haciendo eso para convencerla. Después de todo, un testamento era algo que podía cambiarse por capricho. Habría parecido mucho más genuino si hubiera transferido sus activos en este momento. No es que a Li Xinyun realmente le importara tanto a quien iba a dejar todos sus activos también. Eso no tuvo nada que ver con ella. Decidió que no había necesidad de mencionárselo a su madre. Algo se le ocurrió de repente. Hablando de eso, vi a Jian Yage y Li Shife dirigiéndose hacia el hospital cuando salía. Li Shife lo odia tanto. ¿Tenía la intención de agravarlo a propósito al traer a Jian Yage con él? Dijo Li Xinyun con una mirada seria en ella. Los labios de Zhang Junron se fruncieron un poco y había un toque de sarcasmo en su sonrisa casi indetectable. Quizás su intención era esperar que los dos se reconciliaran. Después de todo, Jian Yage era como un ángel a los ojos de su hijo de cerdo a la barbacoa. Todo lo que tenía que hacer era arreglar un poco las cosas y Li Wangjin seguramente la perdonaría por todo lo que había sucedido y la trataría como su verdadera hija nuevamente. Li Xinyun no pudo evitar decir, ¿en serio? Creo que es más probable que haya acelerado la muerte de papá. Incluso les recordó antes de despegar, pero Li Shife simplemente lo descartó porque Li Xinyun era mezquino y no podía soportar que algo bueno le sucediera a Jian Yage. Dijo además que estaba seguro de que su padre no sería como ella y su madre. Eso fue tan ridículo. Su hermano había actuado como alguien con una maldición sobre él desde que conoció a Jian Yage. Ella nunca lo había catalogado como el tipo de persona que pierde la cabeza cuando está enamorado. Jian Yage, al mismo tiempo, también expresó débilmente que su madre tenía sus razones para hacer eso y que estaba allí para aclarar el malentendido. Li Xinyun estaba tan disgustada con ella que podía vomitar en ese mismo momento. Li Xinyun no quiso decir lo que dijo, pero lo que dijo, de hecho, se hizo realidad. Capítulo 173. Ustedes dos son los culpables de esto. 1. Li Shife también se había enterado de lo que le había sucedido a su padre mientras Li Wangjin se encontró en el hospital. No esperaba lo que la madre de Jian Yage había hecho tal cosa en el pasado y arrastró a Jian Yage como daño colateral. Sin embargo, ella ya había fallecido y Jian Yage había estado llorando sin parar, no quería hablar mal de su difunta suegra. Después de que Jian Yage lloraron y se secó las lágrimas, sus ojos, al ser limpiados por sus niveles, estaban particularmente límpidos y las esquinas de sus ojos tenían un toque de rojo, dándole una sensación seductora en medio de su inocencia. Sé que papá no quiere verme en este momento, pero aún me gustaría verlo.
Al menos déjame explicarte lo que había hecho mi madre. A pesar de que Liu Anjin no la había tratado tan bien como antes, e incluso algo resentido con ella, Jian Yage todavía confiaba en que mientras se pareciera a la apariencia de su madre, era solo cuestión de tiempo antes de que la actitud de Liu Anjin hacia ella se ablandaría. No había esperado que algo que había sucedido hacía tantos años saliera a la luz. Todavía podría estar con Shize si Liu Anjin se opusiera rotundamente a ellos dos. La idea de eso la puso muy nerviosa. Su reputación estaba en su peor momento en este momento. De hecho, tan mal que tuvo que abandonar la escuela temporalmente. Si Li Shize le daba la espalda ahora, no tenía idea de lo que haría. Lo que más le gustó a Li Shize de Jian Yage fue su fuerza en medio de su ternura. No pudo soportarlo más y le dijo: tú y tu madre sois dos personas diferentes. Mi padre es un hombre razonable. No te culpará por ello. Hizo que pareciera que Liu Anjin sería una persona muy irrazonable si hiciera responsable a Jian Yage por lo que había hecho su madre. Ninguno de los dos sintieron que hubiera algo malo en pensar de esa manera. Li Shize consoló a su novia antes de llevarla con él a visitar a Liu Anjin en el hospital. La perspectiva de su software estaba mejorando. Hubo algunas empresas que se han retirado hace un tiempo, pero todavía había algunas que se quedaron para trabajar con él. Su situación había mejorado mucho y había recuperado algo de su confianza. Además, Liu Anjin le había dado 10 millones de yuanes hace un tiempo y no necesitaba andar buscando inversores por el momento. Como tal, había vuelto con Jian Yage. Cuando los dos llegaron al hospital, se encontraron con Li Xinyun. La mirada incómoda de Li Shize fue obvia cuando se encontró con Li Xinyun. A sus ojos, su hermana era una mocosa malcriada que no sabía nada más que gastar dinero. Podría decirse que era una inútil. Sin embargo, eso no detuvo a su madre por favorecerla sobre él. Especialmente después del divorcio, su madre había actuado así, todo lo que quería era a su hija. Con esta extraña competencia, se sintió más hostil hacia Li Xinyun. Al encontrarse con ellos dos, Li Xinyun se burló. ¿No sabes la razón por la que papá está hospitalizado? ¿Estás tratando de matarlo trayendo a Jian Yage contigo? Los ojos de Jian Yage se enrojecieron de inmediato. Estoy aquí hoy para explicarle todo al tío. Li Shize respondió de inmediato. Solo porque eres mezquino asumes que papá es como tú. Yage es una chica tan agradable. No hay forma de que papá la culpe por nada de eso. Solo estás midiendo cómo reaccionaría papá dependiente en cómo crees que reaccionarías. Todo lo que te importa en mamá de todos modos. No finjas que te preocupas por papá. Habiendo dicho eso, entró a la habitación del paciente mientras sostenía la mano de Jian Yage. A pesar de que Liu Anjin había perdido gran parte de su dinero, todavía no tenía problemas para pagar su propia habitación privada en el hospital. Liu Anjin estaba despierto cuando Li Shize entró en la habitación. Estaba leyendo el periódico y, al oír el ruido de la puerta, supuso que su hija había regresado. Xinyun, dijo Liu Anjin mientras miraba hacia arriba. La sonrisa se congeló en el rostro de Liu Anjin cuando vio a Jian Yage, que se escondía detrás de Li Shize. Capítulo 174. Ustedes dos son los culpables de esto. Sus ojos se abrieron y casi se salieron de sus órbitas. Su respiración se volvió dificultosa. ¿Por qué trajiste a Jian Yage contigo? ¿Estás tratando de matarme? Jian Yage se parecía mucho a su madre cuando su madre era joven. Y ella estaba casi en la edad exacta en que Wang Xier había engañado a Liu Anjin. Mirar a Jian Yage fue como traerlo de regreso a esos días y el nuevo y viejo odio se le acercó rápidamente. Li Shize miró a su cuidador sentado junto a la cama de Liu Anjin y le dijo: esto es privado. ¿Por qué no sales por ahora? El cuidador miró a Liu Anjin y, al ver que había asentido en señal de reconocimiento, salió de la habitación del paciente. Al ver que la persona se había ido, Liu Anjin se volvió hacia su padre. Papá, Wang Xier es Wang Xier y Yage es Yage. Son dos personas diferentes, dijo Li Shize con el ceño fruncido. ¿No sabes que Yage no es como su madre? Toda la buena voluntad de Liu Anjin hacia Jian Yage se había ido y, mirándola en este momento, todo lo que podía pensar era en su madre. Agarrándose el pecho, dijo enojado. Ella es exactamente como su madre, falsa, ingrata y engañosa. Jian Yage tuvo dificultades para ponerse de pie. Li Shize envolvió su brazo alrededor de su cintura y su actitud fue firme. Yage es amable y gentil. Ella no es como dijiste que es. Al ver que su hijo seguía siendo un idiota, Liu Anjin estaba a punto de explotar de ira. Por mucho que quisiera escuchar los consejos de sus médicos y no enojarse,
Pero ¿desde cuando enojarse era algo que era controlable por la voluntad de uno? Él se rió disimuladamente. Ah, ¿de verdad? Una persona verdaderamente amable miembro en un programa difamaría a ONU su madre, tratando de hacer que el público de todo el país pensara mal de ella. ¿Sentiría una persona verdaderamente amable que estaba busque que Denlan le comprara todas esas cosas? Tu mamá la vio desde el principio. Por eso nunca le gustó. Era un idiota. Debido a Wanxier, siempre había estado mirando a Jian Yage de una mejor manera y terminó lastimando a su propia hija. El rostro de Li Shize cayó. Ya es suficiente, papá. No me quedaré mirando cómo insultas a Yage. Los ojos de Jian Yage estaban llorosos. Sé que hay muchos malentendidos entre el tío y yo. All right. Pero mi madre realmente no era quien crees que era. Cuando fue a la universidad, trabajó muy duro para pagar su propia matrícula y sus gastos de subsistencia. Ella tomó el dinero para mi tía. No quería que mi tía abandonara la escuela porque no podía pagar la matrícula. Se arrepintió de ello todos estos años. Por eso me dijo que te tratara como a mi propio padre. Ella me pidió que fuera familiar contigo y que te compensara. Puedes gritarme o golpearme. Siempre que te haga sentir mejor, los aceptaré a todos de buena gana. Li Shize parecía conmovido. Li Wangjin no se conmovió en absoluto. De hecho, estaba incluso más enojado que antes. ¿Quieres decirme que sabías que tu madre me robaba dinero? La madre y la hija deben recibir reído de lo tonto que era a sus espaldas todo el tiempo. ¿Hacerme las paces? ¿Oh? ¿Y cómo vas a hacer eso? Dime cuánto de mi dinero has gastado desde que te acogí. Tú causaste mi divorcio con Junron y abriste una brecha entre Xinyun y yo. ¿Estás seguro de que estás aquí para compensarme y no para vengarme? Cuanto más hablaba, más se enojaba. Incluso se olvidó de las palabras del médico. Lárgate de aquí. No quiero volver a ver a este vagabundo en mi vida. Jian Yage se puso pálida y las lágrimas corrieron por sus ojos. Capítulo 175. Ustedes dos son los culpables de esto. 3 Papá, ¿cómo puede ser tan irracional? Li Shize también estaba molesto. Yage vino a visitarte y lo único que hiciste fue lastimarla. Ya no eres ese heroico padre mío. Podía sentir lo fuerte que su Jian Yage se aferraba a su manga y sintió que debía proteger a su frágil novia. Voy a tener que irme con Yage y desaparecer frente a ti si así es como te vas a comportar. Dudaba que Xinyun se hiciera cargo de su padre. Él era todo lo que le quedaba a Li Wangjin ahora. Li Shize dudaba que su padre se arriesgara a perderlo y continuara enemistando a Yage. Cuando todo estuvo dicho y hecho, ¿cómo pudo su propio hijo desobedecerlo e incluso amenazarlo por una mujer tan malvada? Debe ser karma. Todos estos años, siempre había fingido estar enamorado de Fan Junron. Y ahora incluso su hijo más amado lo dejaba por la hija de su enemigo. Li Wangjin sintió que un martillo invisible golpeaba su cráneo. Un golpe tras otro y, con un dolor agudo en la cabeza, su visión se volvió borrosa de repente. Los ruidos guturales vinieron de él y su mirada se crispó, como si estaba luchando. Al segundo siguiente, cayó hacia atrás y perdió el conocimiento. Li Shize se puso pálido y corrió hacia arriba por reflejo, pero ya era demasiado tarde. Capellán. Había miedo en su voz. Oh mamá. Fan Junron estaba trabajando en la planificación futura de la crema para el crecimiento del cabello. Primero, necesitaría establecer una línea de producción. Entonces, necesitaría traer más empleados. Allí estaría ocupada un rato. Miró hacia arriba cuando escuchó la voz de su hija. ¿Qué te pasa, Xinyun? ¿No puedes dormir? Se sorprendió de que su hija, que ya se había puesto el pijama, se hubiera puesto de nuevo su ropa de calle. ¿Vas a alguna parte? Ya eran las 11 de la noche. A su hija le gustaría divertirse de vez en cuando, pero rara vez salía de casa tan tarde por la noche. Li Xinyun resopló y dijo, han llevado a papá a la UCI. No se ve bien. Fan Junron pensó que había escuchado mal. ¿No lo acabas de ver hoy más temprano y estaba bien? Me encontré con Li Shize yendo a visitarlo con Jian Yage a cuestas. Deben haberle dicho algo. El hospital acaba de llamar y, a juzgar por las imágenes de vigilancia, se metieron en una especie de pelea. Entonces papá se desmayó. Los médicos están trabajando para salvarlo en este momento. Parecía preocupada y perdida. No le quedaban muchos sentimientos por su padre, pero tampoco tenía mala voluntad por él. Le dolía la nariz y las lágrimas casi corrían por sus mejillas. Se dio la vuelta y se secó suavemente las lágrimas de las comisuras de los ojos. Fan Junron tenía una mirada complicada sobre ella. Eso fue muy inesperado.
Los tres se llevaban muy bien en su vida anterior, pero eran enemigos en esta vida. Liu Anjin incluso fue enviado a la UCI por Li Shize. Dejando a un lado su trabajo, le dijo: «Toma, te acompaño». Tenía la sospecha de que esta podría ser la última vez que vería a Liu Anjin. Sería bueno tener un cierre. Al final resultó que, Fan Junrong no podría haber tenido más razón. Para cuando los dos llegaron al hospital, la cirugía de Liu Anjin ya había terminado. Con una mirada de disculpa, el médico anunció a su familia que la cirugía no había podido salvar a Liu Anjin. Li Shize, que estaba en trance, corrió y agarró al médico por el cuello después de escuchar la noticia, con los ojos enrojecidos. «Es tu trabajo salvarlo. ¿Qué quieres decir con que falló? No debes haberte esforzado lo suficiente. Devuélveme a mi padre». Toda su elegancia en el pasado se había ido. Su mirada era cruel. Jian Yage, de pie no muy lejos, apenas podía pararse derecho. Tuvo que apoyarse contra la pared para evitar caer al suelo. Su mirada estaba en blanco y ya no podía mantener su frágil frente. Fan Junrong estaba completamente disgustado con Li Shize. Caminando hacia él, le dio una bofetada en la mejilla. Ella lo golpeó con tanta fuerza que la mitad de su rostro se hinchó de inmediato. «Detén eso ya. Tú y Jian Yage fueron los culpables de la muerte de su padre. Como los verdaderos asesinos aquí, pueden dejar de intentar mantener su inocencia». Capítulo 176. ¡Qué vagabundo! ¿Cómo podría ella? 1. Li Shize se ahogó en su propio miedo. Desde que Liu Anjin había sido llevado a la UCI, había estado entrando en pánico, preocupado de que algo malo le pasara a su padre. No quiso que eso sucediera. Realmente no se dio cuenta de que la condición de su padre era tan terrible. Al escuchar el anuncio del médico, había perdido la capacidad de pensar. Corrió hacia el médico, esperando que el médico pudiera, de alguna manera, traer a su padre de regreso. Debe ser eso. Estos médicos incompetentes no han hecho todo lo posible. ¿Cómo era posible que su padre hubiera muerto? Finalmente volvió en sí cuando lo abofetearon y vio a su madre, a quien no había visto en mucho tiempo. Seguía siendo la forma en que él la recordaba, mirándolo como si fuera un bicho desagradable, indiferente con un toque de disgusto. Sus palabras fueron como un balde de agua fría para él y le heló todo el cuerpo. Con el rostro pálido, murmuró: «No, eso no es cierto». «Yo no». Sus ojos se calentaron y su visión se volvió borrosa. Pareció ver cómo su padre solía jugar con él cuando era niño. ¿Cómo sucedió exactamente todo esto? Apesadumbrado, retrocedió unos pasos y las lágrimas corrieron por sus mejillas. Ni siquiera se atrevió a ir a ver a su padre por última vez. Quizás nada de esto fuera cierto si tan solo no lo viera con sus propios ojos. Fan Junrong fue a mirar a Liu Anjin por última vez y Xingyun estaba llorando en silencio junto a ella. Fan Junrong lo pensó un poco y planeó llamar a los otros familiares de Liu Anjin. Por mucho que no tuvieran una buena relación con Liu Anjin, aún deben ser notificados. Su hija Li Xingyun la detuvo. Enjugándose las lágrimas, dijo con su voz ronca: «Mamá, lo haré». Su madre y su padre ya se divorciado. Dada su relación, su madre no debería ser la que tenga que hacer eso. Ya tenía 17 años y sería adulta en solo un año. Debería crecer y asumir esto por sí misma. Al mirar a su hija que había madurado aún más, Fan Junrong sintió dolor y alivio al mismo tiempo. Li Xingyun los llamó uno por uno. También necesitaría tomarse unos días fuera de la escuela y ocuparse de los asuntos relacionados con el funeral. No tenía expectativas de que su hermano pudiera encargarse de eso. Por la mañana, llegó el abogado y trajo consigo el testamento de Liu Anjin. El abogado tenía 50 y tantos años y ya se había enterado del incidente antes de su llegada. «Señor. Liu Anjin había establecido su testamento ayer», dijo oficialmente. Como Li Xingyun y Li Shize eran sus hijos, naturalmente tenían derecho al contenido del testamento. El abogado empezó a leer el contenido del testamento. Jian Yage, que había estado llorando en silencio con la cabeza agachada, de repente miró hacia arriba cuando escuchó que Liu Anjin había dejado todos sus activos a Li Xingyun. Conmocionada, soltó: «Eso es imposible. ¿Por qué los dejaría a todos en manos de Li Xingyun? ¿No debería habérselo dejado a Shize?» A Liu Anjin nunca le gustó tanto Li Xingyun. Todo el tiempo, Li Shize siempre había sido su favorito y siempre había sido visto como el heredero de Liu Anjin. ¿Cómo era posible que Liu Anjin le hubiera dejado todos sus activos a Li Xingyun? A pesar de que la fortuna de Liu Anjin se había reducido mucho con respecto a antes, a los ojos de Jian Yage, eso seguía siendo más de lo que podía ganar en varias vidas.
Fan Junrong le dio una mirada fría. Desde cierta perspectiva, admiraba a Jian Yahe. Cuando una persona normal hubiera llorado durante varias horas, sus ojos se habrían hinchado hasta el tamaño de nueces. Jian Yahe, por otro lado, incluso con las mejillas llenas de lágrimas, sus ojos estaban enrojecidos, no hinchados. La reacción de Li Shize fue igual a la de ella. ¿Cómo fue eso posible? ¿Estás seguro de que este testamento es real? Conocía muy bien a su padre. En el fondo, su padre creía que los niños eran mejores que las niñas. A lo sumo, habría dejado que Xinyun fuera algo como su dote. No había forma de que la hubiera dejado con todo. Capítulo 177. ¡Qué vagabundo! ¿Cómo podría ella? 2. Fan Junrong sintió que Liu Angjin había vivido unos años más. Lo más probable es que hubiera vuelto a alterar su testamento. Ayer fue una circunstancia especial. Quería cortejar a Xinyun para que se pusiera de su lado, así que hizo que el abogado y el testigo vinieran y establecieran su testamento. Excepto que Li Shize lo había llevado a la tumba antes de que pudiera alterarlo nuevamente. Desde cierta perspectiva, Li Shize se había arruinado. Al escuchar eso, el abogado se enojó un poco. Señor Li Shize, estás insultando mi profesionalismo y mi brújula moral personal. Si no me cree, puedo hacer que los dos testigos vengan ahora mismo. Li Shize ya no tuvo tiempo de estar triste. Todo en lo que podía pensar ahora era en el hecho de que no recibió ni un centavo de su padre. Racionalmente entendió que el abogado no tenía motivos para mentirle, pero le costaba aceptar eso a nivel emocional. Fan Junrong se rió sarcásticamente mientras miraba a su hijo de cerdo a la barbacoa. Como el hombre que mató a su propio padre, ¿en qué pierna tienes que pararte para cuestionar la legitimidad del testamento? Incluso si estás en el testamento, ¿cuán desvergonzado eres para aceptar algo de él? Sus dos preguntas sacaron toda la sangre del rostro de Li Shize. Los labios de Li Shize estaban tan pálidos como sus mejillas y había una fragilidad sin palabras en su hermoso rostro y en sus ojos suplicantes. Es suficiente, por favor. Su voz era frágil y débil. Fan Junrong frunció los labios. ¿Por qué? Puedes actuar tan descaradamente, pero ¿te molesta que te lo señalen otros? Jian Yahe no pudo evitar hablar por su amante. Shize no quiso que eso sucediera. Nadie quiere ver una tragedia como esta. Queremos que el tío siga vivo más que nadie. Eso es suficiente. Ustedes dos me disgustan. Al levantar la vista abruptamente, los ojos de Li Xinyun estaban rojos e hinchados. Incluso si papá te hubiera dejado su fortuna, ¿realmente la aceptarías tan descaradamente como la que lo mató? Los labios de Li Shize temblaron. Quería decir algo pero, en cambio, vio la cara de su padre antes de perder el conocimiento. Lo miraba ferozmente, luciendo cruel y dolorido. Apartó la mirada reflexivamente bajo la mirada de Li Xinyun. Li Xinyun le dijo con frialdad. Pensé que al menos mostrarías algo de arrepentimiento. Obviamente, había sobreestimado tu conciencia. El dinero sigue siendo todo en lo que puedes pensar incluso ahora en el lugar de la vida que te has quitado. Ustedes dos son tan fríos y egoístas como el otro. Seguramente eres una pareja hecha en el cielo y esto fue realmente una revelación para mí. Miró a Li Shize. Entonces esta es la mujer que nunca podrás olvidar. Una mujer tierna y amable, dijiste. Ja. El ano podría haber sido más sarcástico. Su despiadado castigo hizo que Jian Yahe se pusiera pálido. Murmurando reflexivamente, Jian Yahe dijo, no, no es así. Simplemente sintió que lo que le había sucedido al tío ya había sucedido y no podía cambiarse. Los que todavía estaban vivos deben mirar hacia adelante. Ella simplemente estaba apoyando a su novio y solo quería agarrar el brazo de Li Shize para buscar su apoyo. Al recordar las palabras de sermón de su padre antes de fallecer junto con el comportamiento de Yahe en este momento, Li Shize la evitó reflexivamente cuando se inclinó hacia él. Jian Yahe se sorprendió y sus ojos se llenaron de incredulidad. Al ver eso, Fan Junrong solo sintió que todo esto era muy ridículo. ¿Cómo fue su hijo de cerdo a la barbacoa mejor que Jian Yahe? ¿No fue el reparto de la fortuna de su padre también su primer pensamiento? Esta era realmente la olla que llamaba negra a la tetera. Sintiéndose desanimada, ya no quería estar cerca de estos dos. Una vez que terminó de regañar a Li Shize y Jian Yahe, Li Xinyun se volvió hacia Fan Junrong y le dijo, «Mamá, ¿por qué no vas a casa y descansas? Puedo tomarlo desde aquí». Ella era joven y quedarse despierta hasta tarde de vez en cuando no era un problema en absoluto. Fan Junrong sabía que su hija estaba siendo amable con ella. Pensándolo bien, llamó a su propio abogado Yajian Dexian para que se quedaran con su hija.
Deberían poder brindarle algo de ayuda. Lee Shin-yun la acompañó hasta el frente del hospital. Fan Junron le acarició la cabeza y dijo, haz lo que puedas. Avísame si necesitas ayuda, K. Lee Shin-yun apretó los labios y dijo, lo haré. Capítulo 178. ¡Qué vagabundo! ¿Cómo podría ella? 3. Después de un rato, preguntó en voz baja. ¿Crees que romperá con Jian Yahe? Fan Junron, después de permanecer en silencio durante unos segundos, dijo, no. ¿Eh? Lee Shin-yun se sorprendió. ¿Los dos no se separarían incluso después de lo que había sucedido? Ver a Jian Yahe día tras día no le recordaría a Lee Shize el último momento de su padre. Ella sintió que ya no podía entender a Lee Shize. Fan Junron tiene una sonrisa un poco sarcástica en ella. Ya había sacrificado tanto para estar con Jian Yahe. Si rompe con ella ahora, todo lo que había hecho se convertiría en una broma. Por eso se quedará con ella y les hará saber a todos que lo que tienen entre ellos es amor verdadero. Y todo es secundario frente al amor verdadero. Incluso si no estaba contento con Jian Yahe, nunca dejaría que se mostrara frente a los demás. Debe aferrarse con fuerza a esta cortina de privacidad en nombre del amor verdadero. Le ganaba a admitir que había perdido la cabeza temporalmente y provocado la muerte de su propio padre. Desde esa perspectiva, él y Li Wangjin eran muy parecidos. Ambos engreídos y se preocuparon mucho por sus apariencias. Lee Shin-yun se quedó sin palabras. Fan Junron la consoló un poco. No le preocupaba que se aprovecharan de Shin-yun. Ella tiene guardaespaldas con ella y también Jian Dexian, quien grabaría conversaciones en cualquier momento. Dio media vuelta y salió del hospital. Después de que ella llegó a casa, Fan Junron fue a descansar primero. Pensó que tomaría un tiempo conciliar el sueño, en cambio, se sintió cansada tan pronto como su cabeza golpeó la almohada. Sabía muy bien que estaba en un sueño, pero no esperaba soñar con Li Wangjin. Li Wangjin estaba sentado en un sofá. Estaba despeinado con su ropa barata. La casa parecía un apartamento de 2 habitaciones, de unos 80 metros cuadrados. Había maletas apiladas por todas partes, lo que hacía que el lugar pareciera muy desordenado. La puerta se abrió y Lee Shize entró. Parecía tan cansado como Li Wangjin. Li Wangjin se puso de pie y parecía muy ansioso. ¿Qué dijeron? ¿Pueden suprimirlo? Lee Shize negó con la cabeza y su rostro estaba pálido. La situación es muy complicada. Pregunté y me dijeron que la cantidad de impuestos que habíamos evadido era demasiado grande y que ya se había informado. Maldita sea. Entonces, ¿cuál fue el punto de que les pagáramos tanto dinero todo este tiempo? ¿Nos van a dejar colgados ahora? Li Wangjin estaba muy nervioso. ¿Qué pasa con Yahe? Tiene una red tan extensa. ¿No puede hablar con alguien? Su brazalete dejó de funcionar desde la muerte de mamá. Ninguno de sus padres adoptivos está hablando con ella en este momento. Li Wangjin se dejó caer en el sofá. Su rostro se llenó de pesar. Todo esto es culpa suya. Si no fuera por ella, Junron no habría muerto y el brazalete no habría dejado de funcionar. ¿Cómo te casaste con alguien que no es bueno en nada más que en traer mala suerte? Le he pedido que saque el césped místico y lo plante en la vida real antes, pero ella no me escuchó. Estupendo. Ahora ya no podemos producir Beautiful Suite Jade Cream. Hemos terminado. Había lágrimas en el rabillo de sus ojos. Lee Shize estaba a punto de decir algo cuando recibió una llamada. Li Wangjin miró hacia arriba de repente. ¿Es Yahe? Lee Shize asintió. Ponla en altavoz. Quiero escuchar lo que tiene que decir. Lee Shize respondió a su teléfono y puso a Jian Yahe en el altavoz. Entró la voz llorosa de Jian Yahe. Lo siento mucho, Shize. Todo fue mi culpa. No creo que pueda volver a enfrentarte a ti. Quizás nosotros dos es un error desde el principio. Deberías olvidarte de mí. La cara de Lee Shize cambió de color de inmediato. Lo que estaba diciendo era muy obvio. Las venas de sus brazos eran visibles. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Estás con Wang Xiao? ¿O Zhang Bi? ¿O es Fan Hueming? Una voz masculina intervino. Yahe, deja de hablar con él ya. Es un perdedor y tú eres demasiado bueno para él. Para de llorar. Te sacaré del país mañana y cambiaré de escenario. Ya has hecho lo suficiente por ellos. La voz pertenecía a Wang Xiao. Y la llamada terminó en el siguiente segundo. Lee Shize colgó el teléfono y su rostro se ennegreció. Las manos de Li Wangjin estaban temblando. ¡Qué vagabundo! ¿Cómo pudo ella? Su pecho subía y bajaba. Respirando pesadamente, cayó hacia atrás. Capítulo 179. Dígale que agregue un 0 más a la cantidad.
1. Fan Junron finalmente aprendió que, sea en realidad o en su sueño, el destino de Li Wangjin todavía era un golpe de Jian Yage. Vio como Li Shize buscaba a Jian Yage con expresión de agravio después de llevar a Li Wangjin al hospital. Al despertar, Fan Junron notó que había dormido durante 9 horas completas. No es de extrañar que se sintiera tan renovada. Normalmente se olvidaría de sus sueños después de arse, pero ese no era el caso hoy. Hoy recordó todos los detalles con claridad y las escenas se reprodujeron en su cabeza una y otra vez como una película. Ese fue un sueño tan asombroso. La única queja que tuvo fue que no pudo ver el final. Eso no fue tan satisfactorio como podría haber sido. No tenía idea de si su sueño se debió a lo que sucedió ese día o si fue algo que sucedió después de su muerte en su vida anterior. Ya sea que realmente hubiera sucedido o no, el dolor que había traído consigo de su vida anterior estaba comenzando a disiparse. Todavía odiaba a esas personas, pero sabía claramente que lo más importante que podía hacer ahora era vivir la buena vida que ahora tenía por delante. En la semana siguiente, Shin-yun se ocupó de los asuntos del funeral. Fan Junron no tenía intención de asistir al memorial a pesar de que muchos le dijeron que ella había fallecido y que sería lo correcto para ella estar allí. Ella, sin embargo, no tenía ninguna intención de reconciliarse con él, incluso después de su muerte. Se decía que después de que una persona fallecía, uno casi recordaba las cosas buenas de ella. Sin embargo, cada vez que pensaba en Li Wangjin, todo lo que podía pensar era el momento en que él y Li Shize la tenían encerrada en la institución mental. Ella no pudo reunir ni una pizca de compasión por él. Lo que más le preocupaba era Shin-yun. Para su sorpresa, Shin-yun manejó todo por su cuenta. Ella se encargó de todo lo relacionado con el funeral con la ayuda de Zong-yi y algunos asistentes. Finalmente regresó a casa después de los primeros 7 días y había un indicio de círculos oscuros debajo de sus ojos. Fan Junron le dio un abrazo y le trajo algunas frutas. ¿Tienes algunas frutas? Los frutos que trajo para Shin-yun eran todos de la dimensión. Los había cortado en trozos pequeños después de lavarlos. Estas frutas incluso se veían diferentes a las normales. Como si se hubiera aplicado un filtro, estas frutas parecían que podrían aparecer en la portada de revistas si uno solo fuera de tomarles una foto casualmente. Recogió las semillas de las frutas. Su intención era ver si podía cultivarlos en la vida real y cómo sabrían si eso funcionaba. Realmente no tengo ganas de nada en este momento. Li Shin-yun acaba de terminar de decir eso antes de que le metieran un trozo de manzana en la boca. Sus ojos se agrandaron y tomó el plato de frutas y comenzó a comerlas. Una pieza tras otra, comía sin parar. Esto es delicioso y griega. ¿De dónde sacaste esto? Esta es la primera vez que he probado algo bueno bronceado. Son dulces crujientes y... Se sintió muy contenta después de haber devorado medio plato de ellos. Y no estaba segura de si era solo su imaginación, pero incluso se sintió menos cansada después de comer la fruta. Fan Junron dijo casualmente. Esta es una nueva raza y todavía no puedes encontrarlos en el mercado. Li Shin-yun realmente no entendió lo que su madre quiso decir con eso, así que se quedaría con la comida por ahora. Sus mejillas se hincharon como las de un hámster mientras comía. No mencionó nada sobre el funeral, pero sus asistentes, más tarde, le informarán a Fan Junron sobre los detalles. Como tal, Fan Junron se enteró de que Li Shize solo se presentó al funeral el tiempo suficiente para encender un incienso a su padre y, al no poder soportar más la mirada de desprecio de los otros invitados, se fue. No importa ayudar con el funeral. El hijo favorito de Li Wangjin en el que había depositado todas sus esperanzas fue tan superficial incluso en su funeral. Si Li Wangjin lo hubiera sabido desde el más allá, podría saltar directamente de su ataúd. Capítulo 180. Dígale que agregue un 0 más a la cantidad. 2. Las historias sobre Li Shize se extienden dentro de su círculo. Su reputación no tan buena tocó fondo por completo. Muchos hablaron en privado sobre lo tóxico que era Jian Yage y cómo había convertido a alguien con un futuro brillante como Li Shize en lo que se había convertido hoy. Desde donde estaba Fan Junron, los dos eran casi iguales. Partido hecho en el cielo, casi. No había necesidad de decir cuál de ellos era demasiado bueno para el otro. A pesar de que Li Shize ya lo había estropeado todo, todavía le queda algo de dinero. Si tuviera que abrocharse el cinturón y vivir su vida, sus días aún tienen mejores que los de una persona normal. Pero siempre fue difícil pasar de la riqueza a la pobreza. Si estaban dispuestos a conformarse con ese estilo de vida era una cuestión diferente. Con todo, el futuro de Li Shize ya no le preocupaba.
En ese momento, sintió que la carga que había estado agobiando se había levantado y sintió una sensación de alivio entre sus ojos y cejas. En el otro extremo, a multas de diciembre, el contrato de Jian Dexian con Jingce Media finalmente terminó. Se reunió con su agente por última vez antes de dejar la empresa. No odiaba demasiado a la empresa. A pesar de que lo he dejado a un lado por no sucumbir a ofrecer favores sexuales, tampoco usaron a ningún otro para obligarlo a hacerlo más que dejar el suyo aún e ignorarlo como si no existiera. Tampoco les importaba que encontrara trabajo fuera de la empresa. Cuando se trataba de empresas de su tipo, ya tenían resultados y conciencia. El agente lo miró y parecía que tenía algo que decir. Finalmente, todo lo que dijo fue: si esta es tu elección, la respetaré. Sí. Había pensado que Jian Dexian se mantendría firme de forma permanente, pero finalmente se rindió ante una mujer. Jian Dexian levantó las cejas pero solo sonrió sin decir nada. Muchos sintieron que siguieron a Fan Junron para salvar 10 años de arduo trabajo. Bueno, ya no eres joven. Mejor aproveche la oportunidad para hacer todo lo que pueda. Necesitas tener un plan para ti. Por ejemplo, es mejor comprarse una casa, dijo el agente con cariño. Solo avísame si alguna vez quieres volver. Puede que no pueda hacer mucho, pero al menos puedo conseguirte un papel que tenga un par de líneas. Jian Dexian se frotó las sienes y dijo: en realidad, ya tengo una casa. El agente también se sorprendió. ¿En realidad? ¿Ya tienes? Una casa. Parecía que realmente tenía un lugar especial. Estafadores colmillo Junron. ¿No se habían conocido los dos solitario hace 2 meses? Jian Dexian dijo casualmente. Lo compré yo mismo. Hace un tiempo que ganó algo de dinero en el mercado de valores. El agente lo miró con sospecha y sospechó seriamente que recibió instrucciones de Fan Junron. Lo saludó con la mano y dijo: está bien, eso es todo lo que tengo que decir entonces. Tan pronto como Jian Dexian salió por la puerta principal, el agente recibió una llamada. Rápidamente corrió detrás de Jian Dexian y lo detuvo. ¿Qué pasa?, preguntó Jian Dexian. El agente, jadeando, habló rápidamente con una mirada muy emocionada. Hubo una gran producción que te pidió que fueras el protagonista masculino por tu nombre. ¿Quieres ir a la audición? Originalmente había pensado que esta sería una oportunidad que Jian Dexian no podría rechazar. Absorber a una mujer puede sonar acogedor y todo, especialmente cuando la mujer es rica y atractiva, pero una vida así tiene demasiadas incertidumbres. Se arriesgaría a ser abandonado cualquier día. Sería mucho mejor convertirse en una estrella y ganar fama y dinero por su cuenta. Jian Dexian, por otro lado, frunció el ceño y preguntó: ¿qué producción? Noche para siempre. Es una película de ciencia ficción con un presupuesto de más de 50 millones de yuanes. Y fue el trabajo del director Ji con un equipo muy confiable. Film Emperor Fan Huemin era la persona más probable para conseguir el papel del protagonista masculino antes. Lástima que se hubiera lastimado la mano. Fin del capítulo.